Eduardo Manzano Valderas, recordado por generaciones como uno de los grandes pilares de la comedia mexicana y como la mitad esencial de los polivoces, falleció a los 87 años en la Ciudad de México, durante la noche del 4 de diciembre de 2025, entre el jueves y los primeros minutos del viernes. Su muerte ocurrió mientras se encontraba hospitalizado y bajo supervisión médica. De acuerdo con lo que informó su hijo, Eduardo Manzano, su padre murió tranquilo mientras dormía, a causa de un paro respiratorio. La familia describió el momento como una despedida en paz, señalando que había sido la muerte del rey, sin dolor ni angustia, después de haber librado diversas batallas de salud en los últimos años. Desde antes se sabía que Eduardo Manzano venía arrastrando problemas derivados de una infección biliar que lo afectó de manera importante desde 2021 y que volvió a generarle complicaciones en 2025, por lo que permanecía bajo constante vigilancia médica. Finalmente, su cuerpo no resistió más y el desenlace ocurrió dentro del hospital, acompañado por el cuidado de doctores y con su familia muy cercana a él durante todo el proceso. Tras darse a conocer la noticia, el velorio se llevó a cabo en la funeraria García López, en Casa Prim, ubicada en la calle General Prim, en la colonia Juárez de la Ciudad de México. La velación comenzó la tarde del viernes 5 de diciembre, alrededor de las 4 de la tarde, en un ambiente de respeto, silencio y profundo cariño. Desde las primeras horas comenzaron a llegar familiares, amigos y compañeros del medio artístico para despedirlo. Entre los primeros en hacerse presentes estuvo Jorge Ortiz de Pinedo, quien trabajó con Eduardo Manzano durante más de 15 años y quien no ocultó su tristeza. En declaraciones a la prensa, lo describió como un ícono absoluto de la comedia mexicana, un maestro de la imitación y un hombre irrepetible, además de confirmar que los programas y funciones del fin de semana serían dedicados a su memoria como homenaje. También acudieron compañeros del elenco de Una familia de 10, serie en la que Eduardo Manzano participó durante años y donde se convirtió en una figura entrañable para nuevas generaciones. Ricardo Margalef fue uno de los actores captados en la funeraria, al igual que otros miembros del elenco que llegaron en silencio para acompañar a la familia. Su hija Mariela también ofreció algunas palabras, señalando que, después de una misa de cuerpo presente, los restos de Eduardo Manzano serían incinerados y que sus cenizas descansarían junto a las de sus padres, decisión que, dijo, dejaba tranquila a toda la familia. Todos sus amigos, familia y compañeros de trabajo coincidieron en lo mismo. Eduardo Manzano fue un maestro, un hombre generoso, un referente indispensable del humor en México y una figura profundamente querida. Así se despidió Eduardo Manzano, rodeado del respeto de su familia, del cariño de sus compañeros y del amor de un público que durante décadas rió con sus personajes y hoy lo recuerda con gratitud. Ahora detengámonos a recordar los inicios de Eduardo Manzano, una etapa que no puede entenderse sin mencionar a su inseparable compañero Enrique Cuenca. Juntos construyeron una trayectoria que los llevó a convertirse en uno de los dúos más emblemáticos y queridos de la comedia mexicana. Acompáñame a repasar cómo comenzó su camino y cómo lograron escribir una página inolvidable en la historia del humor. Comencemos. Eduardo Eugenio Manzano Valderas nació el 18 de julio de 1938 en la Ciudad de México. Provenía de una familia de clase media en el barrio de La Guerrero de la Ciudad de México. Su padre fue comandante de bomberos y su madre se dedicó al hogar. Desde pequeño mostró una gran fascinación por la comedia y la imitación. Sin embargo, sus primeros estudios no estuvieron relacionados con el mundo del espectáculo. Ingresó al Instituto Politécnico Nacional para estudiar ingeniería electrónica. No era una disciplina sencilla, especialmente en una institución de gran prestigio académico, pero su pasión por la comedia nunca desapareció. Dentro del aula se convirtió en el alma del grupo, haciendo reír a compañeros y maestros con su sentido del humor y talento para la imitación. Cuando cumplió 21 años, algunos de sus amigos le informaron sobre un concurso de imitaciones en el Canal 4 de la Ciudad de México, y lo animaron a participar. En un principio, Manzano no mostró mucho interés, pues estaba enfocado en sus estudios. Sin embargo, tras insistencias de sus compañeros, decidió probar suerte y, motivado por su talento para la imitación, participó en el concurso La Hora del Imitador, transmitido por el Canal 4.
En esta competencia empató con Enrique Cuenca, quien más tarde se convertiría en su compañero inseparable en el dúo Los Polivoces, una de las parejas cómicas más icónicas de México. Eduardo Manzano ha estado casado en 2 ocasiones. Su primer matrimonio fue con Lourdes Martínez, con quien tuvo 3 hijos. Posteriormente, contrajo matrimonio con Susana de Manzano, su actual esposa. Enrique Cuenca Ramírez nació el 2 de octubre de 1940 en la Ciudad de México, en el barrio de Santa Julia. Desde joven mostró gran talento para la comedia y la imitación. Sus padres eran entusiastas del cine cómico y disfrutaban viendo películas de Vitola, Resortes y otros grandes actores del género, lo que influyó en su interés por el humor y la actuación. Enrique trabajó en Sears en el área de decoración, convirtiéndose en el consentido de sus compañeros gracias a su buen sentido del humor. Su oportunidad en la televisión llegó cuando participó en La Hora del Imitador, donde empató y compartió el premio con Eduardo Manzano, quien le propuso unirse artísticamente creando un dúo cómico. Pero Enrique negó la oferta argumentando que no quería dejar su trabajo estable en Sears. Después de insistir 2 años, finalmente Enrique aceptó la propuesta y comenzaron a crear sus personajes. Después de tocar varias puertas, su primera oportunidad se las dieron en el Teatro Ideal, donde audicionaron con público real. Fue así como ganaron popularidad y la atención de una disquera. Así nació su primer sencillo, que incluía la canción La Calambrina, interpretada al ritmo de Twist. La pegajosa frase, "Es que me da la calambrina", se convirtió en un fenómeno popular. Muchas personas la adoptaron en su vocabulario diario, utilizándola para describir cualquier sensación extraña o malestar. Conforme fue pasando el tiempo y su éxito iba en ascenso, la creación de nuevos personajes les abrió las puertas de la televisión, siendo incluidos en el programa Tiempo de Contrastes, conducido por Kipi Casado, quien tiempo después tuvo que dejar el programa, quedando los Polivoces como conductores principales, consolidando así un lugar muy importante en la televisión mexicana. Tiempo después, el nombre del programa cambiaría, llamándose El Show de los Polivoces, donde dieron rienda suelta a su talento creativo. A pesar de que el show solo duró cerca de 4 años al aire, su impacto fue enorme. Su éxito trascendió el teatro y la televisión, llevándolos a grabar 12 discos, donde no solo interpretaban canciones, sino que también incluían sketches y parodias. El público compraba sus discos no solo por la música, sino porque su comedia era sumamente original y divertida. Cuando los Polivoces iniciaron su carrera, nunca imaginaron que el proyecto crecería tanto. En un inicio, acordaron dividir las ganancias en partes iguales, pero con el tiempo, el éxito de su programa, sus contratos discográficos y presentaciones en vivo comenzaron a generar cifras astronómicas. Eduardo Manzano, como creador del concepto y del nombre Los Polivoces, comenzó a cuestionarse la repartición equitativa de las ganancias. Ya no le parecía justo seguir dividiendo las ganancias en partes iguales. Fue así que Eduardo le propuso a Enrique que de ahora en adelante, como creador del nombre y concepto, merecía ganar el 65%, y por lo tanto el 35% restante era de Enrique. Cuando Cuenca escuchó esta nueva propuesta, se negó rotundamente. Para él, el acuerdo inicial debía mantenerse, pues cuando comenzaron, nadie sabía si el proyecto funcionaría o no. Esta nueva propuesta le pareció a Enrique como ventajosa y traicionera, así que la sociedad que había hecho reír a millones de personas estaba fracturándose por diferencias económicas que ya no tenían solución. Tras la separación, Enrique Cuenca intentó continuar su carrera en solitario con el programa Enrique el Polivoz en la radio y con presentaciones en vivo, pero nunca logró alcanzar el mismo éxito que tuvo con Los Polivoces. Este golpe tuvo un impacto devastador en Enrique Cuenca. No podía comprender cómo, después de 2 décadas de trabajo juntos, su compañero había decidido terminar todo por un tema económico. Se sintió traicionado y desilusionado, lo que afectó severamente su estado de ánimo y su carrera. Enrique Cuenca estuvo casado con Verónica Torres, quien siempre lo apoyó en su carrera y en sus últimos años fue un pilar fundamental en su vida. En la década de los 90, su salud comenzó a deteriorarse debido a problemas renales,
lo que lo llevó a someterse a diversos tratamientos médicos. A finales de los años 90, Cuenca y Manzano tuvieron un breve reencuentro cuando fueron contratados para realizar un comercial de una tienda de muebles. Aunque trabajaron juntos en esa ocasión, no retomaron su sociedad artística. A finales del año 2000, la salud de Enrique se agravó considerablemente. Su esposa se ofreció a donarle un riñón, pero lamentablemente el 29 de diciembre del 2000, Enrique Cuenca falleció a causa de un paro cardíaco, provocado por su enfermedad renal. Eduardo Manzano se incorporó a la serie Una familia de 10, producida por Jorge Ortiz de Pinedo, en la que interpretó al personaje de Don Arnoldo López. Aunque no fue de los personajes más memorables de su carrera, siguió activo en la comedia, manteniéndose vigente en la industria del entretenimiento. A pesar de los años y de la separación con su antiguo compañero, el legado de los polivoces sigue presente en la memoria del público, con personajes que marcaron una era dorada de la comedia mexicana. Además de su éxito en televisión, los polivoces incursionaron en el cine, protagonizando películas cargadas de humor y situaciones hilarantes, que hasta el día de hoy son recordadas con nostalgia por el público. Gordolfo Gelatino y Doña Naborita se convirtieron en los personajes más icónicos, dejando una huella imborrable en la historia de la comedia mexicana. Incluso su música dejó huella. Canciones como la de Gordolfo Gelatino fueron tan populares que algunas personas las usaron como tono de celular, manteniendo vivos los recuerdos de aquella época dorada de la comedia. Sin duda, los polivoces marcaron un antes y un después en la televisión mexicana. Su humor blanco y familiar permitió que niños, jóvenes y adultos pudieran disfrutar juntos de sus programas, algo que hoy en día es poco común en la comedia televisiva. Así, Eduardo Manzano y Enrique Cuenca, a pesar de su distanciamiento, dejaron un legado imborrable que aún hace reír a las familias mexicanas, demostrando que su impacto en la cultura popular será recordado por muchas generaciones más.